y alegría siempre, en todo tiempo. Bueno, Aleluya. vamos arriba. ¿Pero de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema poderoso, pero tengo dos hombres aquí. ¿Y para qué fue que lo trajeron? ¿Para qué fue que traímos los hombres aquí? Ay, Gloria a qué Dios. Y el que Ay, está en Dios. cabina también. Porque hoy vamos a hablar un tema que es sumamente importante en el mundo en el cual estamos viviendo y la época y las situaciones que estamos atravesando. Y es sobre la autoridad del hombre. Ay, Dios. Porque muchos hombres Ay, papá. no entienden la autoridad que se le ha sido delegada y la responsabilidad que tienen. Y por ende, pues, desafortunadamente nos damos cuenta que las iglesias están llenas de mujeres y muy poco hombres. Entonces hoy queremos indagar un poquito en ese tema, abundar en ese tema, exponer sobre ese tema. Le vamos a pedir a nuestra hermana Lourdes que nos comience con el versículo que vamos a usar como referencia para este tema. Sí, buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a empezar leyendo en Primera de Corintios 11:3. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Wow. ¿Y qué más dice hacia abajo? Entonces, si vamos y bajamos al versículo 8, ¿no? Ajá, al versículo 8, sí. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y el 9 dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ay, 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 poderoso. Wow, wow. Bueno, yo voy a presentar mi idea central, ¿no? Para que ustedes vayan desarrollando en el tema. Cuando llegó el día del programa, yo decía, ay, Señor, ¿y ahora qué voy a enseñar? Incluso me contacté con mi compañera aquí, la doctora Lourdes, que tenemos Ya tiene título. una afinación en los temas. Una afinidad. Y bueno, una afinidad. Y estábamos ahí, pero ¿de qué vamos a hablar? Y yo, bueno, el Señor no me ha dado nada. Y yo preocupada porque ya el día estaba Estaba encima de llegando, nosotros, sí. ¿no? Pero resulta que el Señor me habló. Y me habló de la autoridad. Y me habló de la autoridad del hombre. Entonces ahí ya la mente pudo empezar a desarrollarse y a pensar muchas cosas. Y mira que el tema de la autoridad es bien amplio. No vamos a poder tocar todos los conceptos que envuelven Sí. el tema de la autoridad del hombre. Estamos hablando de la autoridad del hombre, porque está la autoridad del creyente, ¿no? Pero esta es la autoridad del hombre, específicamente del varón. De eso es lo que queremos tocar en esta tarde. Pero una de las cosas que encontramos en la Biblia desde el principio de la creación, que el hombre fue creado y que al hombre se le dio una autoridad. Dios lo puso por autoridad, ¿ok? Lo capacitó, lo dotó con inteligencia para que él pudiese ejercer un rol mayor. Y su rol era, todos sabemos, en el huerto del Edén, él tenía ¿qué hacer en el huerto del Edén? Señoría, pero hay algo que yo quiero decirte, amor. Bueno, termina tu idea principal. Ok. Entonces el hombre lo pone Dios allí Esto va a estar bueno. Entonces va a poner bueno. para que Señores, no se vayan. Esto apenas está comenzando. para que ejerza la autoridad. Luego Dios ve que es necesario una ayuda idónea, ¿no? Que él está solo, ve que cada quien tiene su pareja y él está solito. Entonces él le dice, le daré una ayuda idónea para que esté con él. Ok, todos sabemos la historia de Adán y Eva. Pero luego vemos algo que sucede, donde el hombre literalmente transfiere su autoridad a la mujer, o vamos a decir, no ejerce la autoridad en el momento que tenía que ejercerla. Dios le había dado un mandato y le dice, mira, del árbol que está allí, no coma, porque el día que tú comas, tararararara. Pero resulta que la mujer, por ser un poquito más frágil, más emocional, una persona que se mueve más en lo emocional, el enemigo va y empieza a tentarla, seducirla, para que ella caiga, ¿ok? ¿Por qué la serpiente no fue donde el hombre primero? Vamos a dejar eso ahí en silencio. Bueno, la mujer le encanta el árbol, que se lo come, lo toma, come, pero va donde el esposo. Y cuando va donde el esposo, para darle a él cae. De igual modo, no ejerce la autoridad y le dice, no, espérate, mujer, Dios dijo que no. Si Adán en ese momento le hubiese dicho a Eva que no, nosotros no estuviéramos en el problemón que estamos hoy en día. O sea, la mujer se podía comer ese árbol literalmente, oye esto, y no hubiese pasado nada si Adán no come. Porque el problema fue que Adán fue quien se le entregó la autoridad. A él fue que se le entregó el señorío, el dominio, el poder, el dirigir
ciertos aspectos de la vida espiritual de su casa. ¿Ok? De la vida espiritual de su casa. Si vemos en el Nuevo Testamento, nos encontramos que el hombre ejerce en lo que llamamos el sacerdocio. Un sacerdote. Es el sacerdote de su casa, es aquel que intercede entre Dios y su hogar, aquel que ofrece sacrificios al Señor, ¿ok? Entonces nos damos cuenta desde el momento de la creación, la falta que tuvo el hombre. El hombre, en vez de tomar la autoridad espiritual que tenía que tomar con la mujer, él se deja seducir de igual modo y dice, bueno, pues como tú quieres, pues vamos a comer los dos. Y aquí viene el tremendo problema. Pero hay algo importante en esta historia. Y bastante, y muy importante. Primero que todo, cuando Dios se imaginó, pensó en crear, en hacer su creación perfecta o divina, cuando pensó en el hombre, ya Dios tenía todo planeado, absolutamente todo. Hizo al hombre y, perdón, le dio su primer mandato. ¿Cuál fue el primer mandato? Él le dijo que pusiera nombres a los animales, que señorease, que cuidase, y el hombre estaba cumpliendo a cabalidad absolutamente todo lo que Todos los Dios le había dado. preceptos. Algo que me impacta en esta historia bíblica hermosa y real es que, valga la redundancia, Adán estaba caminando bajo la cobertura de Dios, hablaba con Dios, caminaba con Dios, escuchaba a Dios, absolutamente todo lo hacía. Mientras él ejercía Claro que sí. su autoridad. Mientras él estaba ejerciendo su autoridad. A ese punto es que yo quiero llegar. Cuando nosotros como hombres, y lo llamo como hombres, pero la mujer también, porque la mujer también tiene que ejercer ciertas autoridades y ciertos roles. Cuando Adán empezó a caminar como Dios le había dicho que caminara, a Adán le iba bien. Sí. Yes. Absolutamente bien. Completamente. A él no le pasaba, porque la Biblia no me narra absolutamente nada que Adán de pronto le desobedeció, que Adán no quiso hacer esto, que Adán no quiso hacer lo otro. Ni tenía Estaba temor bien, ni miedo de nada. él estaba bien. Pero Dios, escuchen bien, algo que me impacta a mí en esta parte es que Dios, claro, al ver que estaban los animales con su pareja, él vio a Adán solo. Sí. Dijo, hombre, no es bueno, que no es bueno, no es bueno que él esté solo. Y dice la Biblia que lo sumió en un profundo sueño. Ahí fue la primera vez que se usó la anestesia divina. Excelente. ¿Y qué pasó? Dice que de su costado, de su costilla, hizo una mujer. Ahí es cuando se cumple lo que dice en 1 Corintios el 11:8, que la mujer fue creada del hombre, no de Dios, como los hombres. Maravillosa creación, hermosa creación. Yo me imagino, y lo digo un poquito como en chiste, Adán al ver tremenda mujer, yo creo que su disco duro empezó a fallar. Aquí no. Sí, su disco duro empezó a fallar, en serio que sí, tuvo un cortocircuito, Cortocircuito. ¿verdad que sí? De que hasta Porque Señor se le pasó la mano con la mujer. Y ahí desde ese preciso momento, desde ese preciso instante, la vida de Adán cambió. Amén. Es que démonos cuenta, yo no estoy echándole la culpa a las mujeres, no, simplemente él se descuidó. Él empezó ¿cómo lo digo yo? A cavilar cosas, a pensar cosas, no malas, porque sea como sea, si nosotros nos damos cuenta, no había maldad en ellos. No había pecado, no había tal vez absolutamente nada. inconscientemente a delegar en ella. No, porque... Que la dejó que ella tomara... No, todavía no, decisión de pronto todavía no, ¿por qué? Porque cuando el Señor les habla a los dos, les da el mandato, ¿qué pasó? Ellos empezaron a obedecer el mandato de Dios. Pero siempre, y yo no le voy a echar la culpa a Satanás ahí. Todavía no estaba metido en el cuento. No, todavía no. A Adán, Dios le dijo, cuide a todos. Y entre el cuidar a todo, la creación, estaba su esposa, su mujer, que sí, lo su ayuda idónea, lo principal era cuidar su ¿Qué hogar. pasó él? ¿Qué pasó ahí? Cuénteme. Se descuidó. Se descuidó. Sí. Él estaba La verdad haciendo que sí. la labor del campo, lo que estuviese haciendo, y él no le importó que ella se fuese. Ella estaba sola. Se fue. Ujú. Y él como, Sí. dejémosla. Ujú. Empezó el problema que nosotros a veces los hombres tenemos. El descuido. Descuidados. El descuido de las responsabilidades. ¡Ay! Que haga lo que quiera.
¿Sí me entiendes? Exactamente. Espérate, No, todavía. Ay. Bueno, esto se va a poner Bueno, bueno. pero déjeme llegar un poquito más sí, allá porque sí. yo quiero que todos hablemos. Sí. La mujer se fue. Hombre, y qué descuido tan grande. Wow. ¿Sí? Mire que cuando nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, la cobertura divina, nos salimos del mandato establecido por Dios. Mire lo que les voy a decir. Cuando tú te sales de la cobertura de Dios, te sales del plan establecido de Dios, te sales del plan y propósito de Dios que tiene para tu vida, ahí es cuando Satanás empieza a trabajar. Y ahí es que pierde la Porque visión. no tienes pierde la visión. cobertura, porque sales de la cobertura. Pero mientras tú empiezas a caminar, como el Señor te dijo que camines, tú estás bajo la cobertura divina. Wow, eso es tremendo. Pero algo que me impactó de la creación, para que salgamos de la creación y vayamos al hoy. ¿Cómo es que esto sigue Sí, pero tenemos que permeando entender, nuestra amor, sociedad? algo en es, la creación. es que si nosotros tenemos que empezar desde la creación, Sí, claro, tenemos que claro. tener un Empezó punto todo. principal y no nos podemos salir de ahí hasta que verdaderamente no Estamos entendamos claros con eso. el por qué, ¿sí? Y el para Se le qué fue Dios el- permitió todas estas cosas. Ujú. Voy a decir esto, en mi humanidad lo voy a decir. Dios sabía que Eva iba a fallar. Y por ende Dios también sabía que Adán iba a ceder a los caprichos de ella. Ujú. ¿Cierto? Dios lo sabe todo. Pero hay un punto que una vez yo me puse como a pensar, a analizar en mi fuerza, en mi naturaleza humana, y yo decía, ¿qué hubiese pasado si Adán no acepta Mm. lo que Eva hizo, toma autoridad y dice no? ¿Qué hubiese pasado? Las cosas no Puede siguen como son. ser que como Eva pecó, Dios hubiese hecho un cambio, puede ser, en ella, y hubiese dicho, wow, Adán, tú eres un tremendo, no aceptaste. Y por él hubiese perdonado a Eva. Un ejemplo. Segundo, Eva muere, Adán no. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dios, al verlo solo, dice, bueno, vamos a hacerle otra ayuda idónea. Eso es lo que yo estoy Un ejemplo. pensando. Ujú. Pero uno puede llegar a la conclusión, ya racionalmente, ¿qué hizo Dios? Dice que Él todo lo sabe. Y Él sabía lo que iba a acontecer. Y ya sabía que su Hijo Jesús iba a venir. Y ya sabía todo el plan y el proceso, porque vuelvo y digo, bueno, no lo he dicho, pero la Biblia lo dice y siempre lo decimos nosotros, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces a él le pasó la película y dijo, va a pasar esto. ¿Sí me entiende? Entonces, a lo que vamos nosotros es al tema importante. No vamos a hablar en cierto aspecto mucho de la mujer, pero sí vamos a hablar del hombre. Que el hombre desde la creación se descuidó. Perdone la expresión vulgar, no le importó lo que la mujer estaba haciendo. ¿Sí me entiende? La descuidó. Y cuando tú descuidas lo que Dios te da, ahí empieza el problema. Pero fíjate, para ir al punto tuyo, ir aquí y continuar ya con el desarrollo del tema. Bendiciones a las personas que se están conectando. Si te das cuenta, a quien se le echó la responsabilidad del pecado no fue a Eva, No fue Adán. porque Eva No. no estaba en autoridad, fue Adán. Si Adán hubiese dicho no hubiese cambiado, o sea, el daño que estamos viviendo, no sé qué hubiese hecho Dios con Eva, pero en que cuando leemos la Biblia nos habla que por un hombre entró al mundo el pecado. O sea, que le está atribuyendo Dios a él la El pecado, responsabilidad claro. del pecado por él ser autoridad. Le está atribuyendo la responsabilidad de la santidad de su hogar, de evitar de que su mujer caiga en pecado. Le está atribuyendo, o sea, le está haciendo contable por las decisiones aún de su esposa que él mismo pudo haber evitado. Y vamos al punto Que tuyo, permitió. René. Yo estaba analizando eso. Lo que dice el pastor tiene mucho sentido, porque mirándolo desde otro punto de vista, ¿qué tal si la serpiente, en vez de tentar a Eva, hubiera tentado a Adán? Él ya sabía, la serpiente, que no podía hacer nada contra Adán. Adán estaba bien donde estaba, pero sabía que sí podía convencer a Eva y que Eva podía convencer a Adán. O sea, ella utilizó a Eva para poder ser el medio para traer a Adán al pecado. Entonces quiere decir que ya Dios Eso sabía, estaba sí, fríamente calculado. Dios sabía ya que Eva tenía Eva El tenía poder de la seducción. una sutileza y una forma por donde entrarle a Adán y hacer que Claro. él hiciera lo que necesitaba hacer. Pero acuérdese una cosa, que ahí se dio cuenta
ya Satanás, la serpiente, como lo quieran llamar, él ya sabía por dónde entrarle a la mujer. Ujú. ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que hace la mujer hoy el día? Mi amor, tú no me quieres. Dos lagrimitas y el hombre cede. Sabrá Dios sabrá Dios qué hizo Eva, porque el recuento no lo dice. No. Cuando viene a ver, Eva fue donde Adán, y Adán le dijo, Eva, pero tú estás loca, ¿qué te pasa? Y Eva, Recuérdate "Pero mi que Dios nos amor, dijo que no. pero mi amor, mira. Y con ese encanto y Tú esa ya no me dulzura, quieres. y lo convenció, que es el tema de la Con dos manipulación. lágrimas Lo y que pasarle vemos la hoy mano en encima. día. Es lo que vemos hoy en día. Bueno, Pero miren. o le dijo, esta noche me voy a poner las hojas. Las hojas. Dios santo. Acuérdense, perdón que interrumpa, pero Santo. si lo analizan, precisamente por eso mismo fue que Dios no hizo a Eva exactamente como hizo a Adán del polvo, sino que la sacó de la costilla para tener esa sensibilidad. Pero Y para que entrarle él de tuviera alguna forma a Adán. autoridad sobre ella. lo que Debió dice haberla que no. tenido. Sí. De alguna forma probó también a Adán. Yo creo, que, Exactamente. yo creo que esa costilla todavía no estaba bien sazonada. Porque por eso lo hizo de la costilla, para que él pudiera tener autoridad. Claro. Exactamente, exactamente. Pero bueno, vemos desde el entorno ¿verdad? Del trasfondo, perdón, de la historia, que Dios ha delegado al hombre la autoridad. Adán metió la pata. Dios trae a Jesús, un hombre también, para restablecer la autoridad. Y ahora vemos lo que dice en primera carta a Corintios 11:3, que dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. Amén. Y que Dios es la cabeza de Cristo. Ahí tenemos el orden, ¿ok? Vámonos a la iglesia del Nuevo Testamento, vámonos al día en el que estamos viviendo. Tenemos un orden establecido, ¿ok? El orden es Cristo cabeza, ¿ok? El hombre, ¿ok? Cristo la cabeza del hombre, hombre cabeza de la mujer. Ahí está el orden establecido. Pero tenemos un dilema demasiado grande en nuestra sociedad, ¿ok? Yo no sé si es por la sociedad en la que vivimos, donde hay tanta libertad y modernismo y feminismo, donde las mujeres pues ya hacen lo que los hombres hacen, muchas ganan más dinero que los hombres ganan. No sé cuál es el tema, pero sí hay algo que quiero tocar psicológicamente. Yo siempre me voy a lo psicológico. Y es que hay un asunto que no podemos obviar en el tema de la crianza, ¿ok? En el tema de la crianza. Dejemos a Adán y a Eva en el huerto, pero vamos al día de hoy, lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que pasa cuando en un hogar nace un niño? Estamos viendo hoy en día cantidades de madre soltera, ¿ok? Sí, señor. Hijos que están siendo criados ¿por quién? Por abuelas, por mujeres. No Mujeres solteras. hay una imagen paterna, Sí, señor. ¿ok? No hay esa imagen para que el niño se identifique con el hombre, con la autoridad, ¿ok? Y por ende tenemos muchos niños que son hasta afeminados, porque si tú vives las 24 horas del día, los 365 días al año con una mujer, algo se te pega, ¿ok? Vemos eso, ¿ok? Muchas mujeres no entienden el concepto de tener un hijo y piensan que tener un hijo es como ir a comprar a la tienda. No entiende que hay un proceso establecido por Dios. Por eso Dios instituyó la familia, para que entiendan dónde viene el problema de la autoridad. Dios instituyó la familia, papá y mamá. Si vemos, las niñas se identifican con mamá. Si vemos, los varones se identifican con papá. Y de ahí toman ellos sus identidades y entienden los roles establecidos. ¿Estamos claros hasta ahora? Ellos entienden sus roles establecidos. Cuando nosotros vemos una sociedad llena de madres solteras, de padres ausentes, tenemos una carencia del rol masculino, tenemos una carencia de autoridad, ¿ok? Psicológicamente, para que un niño crezca saludable, mental, psicológicamente y emocionalmente, tiene que tener a ambos padres, ¿ok? Tiene que tener a ambos padres. Los niños que no tienen ambos padres sufren en el tema de su identidad. No podemos tapar el sol con un dedo, es real. Ok, ahora tenemos este problema de hijos que estamos criando sin papá. No hay una imagen paterna, ellos no tienen una identidad, ellos no entienden lo que es autoridad. Tienen una mamá gritándole, muchacho, recoge los zapatos, mira que te voy a dar una pecosada, una galleta. ¿Ok? Eso es todo lo que el muchacho escucha. El muchacho se vuelve un hombre, se casa y resulta que la esposa fue criada por una mamá que tampoco tenía un papá.
un esposo, ¿ok? Entonces esta muchacha es controladora como su mamá. Entonces ella empieza a tratar a su marido de la misma manera. Él, como ya viene viciado o acostumbrado a que su mamá era la jefa, la que mandaba, la que tiraba, él no quiere pleito con su mujer. Él quiere llevar la fiesta en paz. ¿Qué hace él? Relinquish es la palabra en inglés. No sé cómo se dice en español. Delega. Delega su autoridad a la mujer por evitar un problema. Pero tenemos otro factor. Tenemos unas mujeres que son unas madres narcisistas. ¿Ok? Una madre narcisista es aquella madre que él tiene 30 años y todavía él es su bebé. Él es su bebé. Cuidado. Ella le cocina. Ella le plancha. Ella lo tiene arropado, abrazado. Y este niño de 30 años todavía vive en casa de mami, no trabaja, juega Nintendo, vive en el celular las 24 horas del día y se va a casar. ¿Qué puede él aportar a un matrimonio? Él no puede ser cabeza. O sea, tú no puedes llevar a un matrimonio lo que tú no aprendiste en tu casa. Entonces tenemos hombres hoy en día que le tienen miedo literalmente a sus mujeres. Que la mujer es la que decide lo que hay que hacerse en la casa. Pero es que este problema viene desde el hogar. Viene de hogares disfuncionales. O donde quizás sí hubo un papá, pero el papá era un alcohólico. El papá era un alcohólico, un drogadicto. Como tú puedes tener dos padres en tu casa y estar ellos ausentes, literalmente. Estar ausente uno de Entonces ellos, el rol o la identidad ya viene con defecto. Entonces cuando llegan al matrimonio, no ejercen autoridad, no saben qué hacer. Necesitan que la esposa sea la mami, la mamá y la mami. Entonces, ¿qué vamos a hacer si tenemos este problema y estamos en Cristo? Tenemos que verdaderamente buscar lo que dice la palabra de Dios y ejercer nuestra autoridad. Ahora, el tema de ejercer autoridad no es gritarle a una mujer, porque hay hombres que piensan que ejercer autoridad es echarle grito y galleta a la mujer. Eso no es ejercer autoridad. ¿Cuál fue el rol que Dios le dio a Adán en el principio? Bueno, cuidar, sojuzgar, Exactamente. Ahí está el rol. Pero hay ser mujeres... cabeza, porque es que Exacto. cuando ¿Y dónde Dios, está el hombre que dañó todo? lo que pasa es que Hacerse una sola carne. Ujú. Dios siempre nos da a cada uno de nosotros lo que Él sabe y cree que nosotros podemos hacer. Ujú. ¿Sí me entiende? No sé qué pasaría cuando volviendo a la redundancia con Eva, porque no dice qué clase de mandato le dio a ella. Solamente cuando ya ellos pecaron fue cuando le dijo lo que tenía que hacer y lo que iba a sufrir. Pero cuando nosotros, los hombres, no cumplimos con nuestro rol establecido por Dios, es un desastre total. Es un desastre total, pero tenemos que entender también ciertas cosas. Llega un momento en la vida de uno de hombre que uno se casa y da con una mujer que es cantaletosa. Dios mío. Y llega un momento en que uno, para no pelear, uno dice, haga lo que quiera. Lleva la sanidad del alma. ¿Sí me entiende? No, escucha. Estamos hablando en el contexto general. ¿Sí me entiende? Estamos hablando en el contexto general. Estamos hablando de gente, aún en la iglesia, Sí, pero fuera de la iglesia, esto sucede, es un común denominador. sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo he visto, yo he experimentado cosas también, y uno no sabe qué hacer, en verdad que no. Entonces, no es que uno quiera delegar su cabeza, por decir algo, pero llega un momento en que si no se hace algo, o se toma la solución, la mujer va a tomar el rol, ¿sí me entiende? Hay manipulación, Ujú. ¿sí? Primero, Control. si no lo manipulan con el sexo, cuando no quieren quieren hacer que ella se Haga haga lo lo que que ella quiere, sí. entonces lo manipulan con el sexo. Si no El es con el llanto, sexo, el llanto. es con el llanto. Ujú. Si no es con el llanto, El divorcio es con los hijos. y los hijos. Que si no es con los hijos, bueno, es infinidad, hay un listado completo de las palabras, la manipulación que se usa, que llega un momento en la vida del hombre, en serio que sí, y no es que él no quiera tomar la cabeza, porque tampoco es que vamos a echarle la culpa a todo al hombre. Estamos en una sociedad, porque lo estamos llevando al día de hoy, estamos en una sociedad en que usted ya no puede mirar mal a la mujer porque entonces va y le pone una demanda. ¿Y entonces eso se llama qué? ¿Manipulación? No. Va y le pone una demanda, ¿por qué? Abuso físico. Ah, abuso, sí. Entonces, abuso psicológico. Sí, Si usted abuso, le dice abuso, una sí. sola palabra, Violencia doméstica. violencia doméstica en todo su contexto. Ujú.
Entonces las mismas autoridades han puesto al hombre así. Yo no quiero decir que todos son así, porque en el caso de mi esposa y mío, nosotros sabemos cuál es nuestro rol, perdón. Y a veces yo soy muy sincero, muy claro, cuando me quiere subir, yo la bajo. En serio que sí, porque hay momentos en que sucede, pero claro. con amor y con respeto. En Hay estos momentos días, en que en estos no días todo el mundo sucedió tiene la algo, misma sí. opinión. En estos Exacto. días sucedió algo que yo sentí como que me quería mandar y como que... Y yo, bájale el tonito, mamita. Así se lo dije, ¿sí o no, mi amor? Bueno, por ende, por ende, déjame darte este punto. Espérate. Cuando una mujer Déjame vive terminar, sola y cría hijos sola, Déjeme terminar la idea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un momento en que no es que uno quiera tomar la autoridad a la fuerza, ni tampoco ofender a la pareja, pero tenemos que llegar a un consenso, ¿sí? De que somos los dos. Las decisiones se toman conjuntamente, y si yo le hablo feo a ella y ella me habla feo a mí, tampoco me va a gustar. Así sea el sexo fuerte, como dicen. Porque eso también abusan en esa parte. Como yo soy el entonces me grita, entonces yo tengo que aguantarme. ¿Sí me entiende? Pero si yo le hablo un poquito fuerte, entonces yo le estoy hiriendo y estoy maltratándola. Entonces hay que mirar los dos puntos, ¿sí? Y de pronto nos estamos saliendo un poquito de ciertas cosas, sí, pero a lo que yo voy, es que hoy en día la misma sociedad ha dañado esto. Sí. Téngalo por seguro, la misma sociedad. Y nosotros como iglesia, nosotros como pastores, estamos tratando de dar un consejo. Y hay muchos que lo toman, como otros que no lo toman. ¿Sí me entiende? Entonces uno también se siente impotente al ver que la misma gente le mete o la religión, o le mete las autoridades, o le mete infinidad de cosas que son simplemente excusas. Excusas cuando ellos se dan cuenta, cuando uno se da cuenta que yo la regué, como dicen los dominicanos, que la culpa es mía. Entonces uno siempre saca excusas. Eso es lo que está pasando hoy en día, René. Yo pienso que hubo un momento en la historia donde el hombre, en vez de seguir la palabra establecida por el Señor, quiso usar la autoridad de otra forma. En vez de usar la autoridad que el Señor le dio y de la forma que ustedes lo están explicando y que lo explica la Biblia, él quiso someter su autoridad a gritos, a golpes, a violencia, a su yo, a lo que yo voy, a lo que quién soy yo, y se olvidó de Dios. Y eso empezó a cambiar todo, porque al sacar a Dios del matrimonio, entonces lo que fueron creando fue un abuso, un psicológico, un problema en la sociedad donde que terminó en todo esto. Terminó en que muchas mujeres no quieren saber de los hombres porque los hombres no se sujetan a Cristo, no se sujetan a Dios, no creen que la autoridad es la que ellos deben tener y no es esa, y ese es el problema. Ahora, donde estaba hablando el pastor, aquí nos enseña en Proverbios también, que lo estaba buscando, Proverbios 15, dice, y habla de la mujer, dice, gotera continua en tiempo de lluvia, y la mujer rencillosa, son semejantes, dice la palabra. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. O sea que ya estamos en un nivel donde la mujer y el hombre tratando de arreglar la situación en la que él mismo llevó todos los problemas de la sociedad, sacando a Dios, ya la mujer ya está en un... ya no le importa. Sí. O sea, la mujer ahora quiere tener la autoridad de ella, hacerlo como que ella quiere hacerlo, y entonces ahora el hombre pues no sabe qué hacer. Y todo se le fue de las manos. Ahora lo único es que en realidad el hombre quiera buscarle a Dios, y que el que quiera salvar su matrimonio sea en base a la palabra, si no... Así mismo. se va a Porque la perder. palabra tiene, señores, todo, todo, para como, si nos llevamos como dice la palabra, podemos enderezar todas las cosas en nuestro matrimonio, porque la palabra desde la A hasta la Z indica cómo el hombre debe ser la autoridad, cómo llevar a la mujer, qué hacer en cada situación con la esposa. Y ese es el punto que voy a decir. Nosotros el consejo que lo que estamos hablando es para personas cristianas. Porque si usted no tiene a Cristo en su corazón, Ay, sí. ¿qué vamos a hacer? Estamos Sí. hablando a la iglesia, porque yo no le estoy hablando a gente que no cree en Cristo, a gente que no le interesa ordenar su vida espiritual. Sí. Porque es que esto es algo espiritual. El matrimonio no es la unión de dos personas. El matrimonio es una institución espiritual. Y por eso los problemas espirituales se arreglan espiritualmente. Cuando los roles en un matrimonio
están tergiversados y el hombre como cabeza, ¿ok? En un matrimonio cristiano, estoy hablando de un matrimonio cristiano, él no está en la autoridad, no está ejerciendo su sacerdocio. Como cabeza, todo el cuerpo va a sufrir y todo va a estar mal. Y no podemos estar con el cuento de la excusa, no, que ella es una gotera, que ella esto, que ella el otro. Usted no me puede decir a mí que usted nacido de nuevo con el Espíritu Santo, usted no puede resolver su problema matrimonial, porque entonces ¿qué conversión fue que usted tuvo? No, lo que Que dijo el usted no pastor puede al principio. callarse, que usted no puede entender dónde está mal. Porque entonces, ¿para qué estamos en Cristo? Yo voy al punto. Pero si yo voy a seguir teniendo los mismos problemas que yo tenía en el mundo, y pues yo me quedo en el mundo. Ujú. Sí. Yo me quedo en el mundo. Porque para eso nos dieron un manual, nos dieron una Biblia, Sí. para guiarnos. Entonces, si estamos en Cristo Jesús, vamos a entender claramente cuál es nuestro rol. Vamos a ejercer el llamado que tenemos que ejercer, los roles de sacerdote, de ayuda idónea, de esa mujer sabia que edifica su casa, de esa mujer que cuida su hogar, que cuida a sus hijos, que prepara el alimento, que prepara la ropa, que mantiene su matrimonio. Lo vamos a entender claramente. Vamos a tener encontronazos, pero señores, por Adán y Eva. Claro. Sí, Tuvieron un claro, encontronazo. sí, sí, sí. Claro, porque somos diferentes caracteres. Pero el punto aquí es la autoridad. Y el punto va dirigido a la iglesia, porque estamos viendo la iglesia llena de mujeres y los hombres no quieren servir al Señor. Y si los hombres no quieren servir al Señor, eso me está diciendo a mí que su sacerdocio está comprometido, que no están ejerciendo la autoridad correcta. Porque para ejercer la autoridad correcta dentro de un hogar cristiano, el hombre tiene que estar sirviendo al Señor Ujú. para hacer las cosas correctamente. Entonces, hay varios puntos influyentes en este tema y que vienen dentro del matrimonio cristiano. Como yo quise decir anteriormente cuando mi esposo me dijo que lo dejara terminar su punto, hay un punto. Desafortunadamente, hay mujeres que quedamos solteras con hijos, que criamos hijos solas, ¿ok? Que esperamos que nuestros hijos estuviesen grandes para casarnos. Ahora nos casamos, hemos sido hombre y mujer en un hogar. Porque a mí me tocó de poner clavos, de cortar grama, de hacer construcción, de pintar paredes. O sea, yo de princesita no tengo nada. De que, ay, la princesita. No, yo de eso no tengo nada. ¿Ok? Nada de rosadito, porque a mí me tocó, cuando yo me caso, que estoy con mi esposo, y mi esposo quiere venir a dirigirme, yo tengo un conflicto interno, porque hay alguien que me está mandando. Entonces ahí yo me doy cuenta y digo, espérate, ya yo no estoy sola, yo tengo una cabeza. Y ahí yo entro en comunión con Dios y empiezo a pedirle al Señor que me ayude a doblegar mis emociones, mis sentimientos y mis decisiones, a empezar a comprender que yo tengo una autoridad. Que eso es un punto muy importante. Las que son madres solteras, que mañana se van a casar, tienen que entender que tienen que empezar a visualizar que van a estar bajo una cobertura, Amén. que van a tener una cabeza y que ya no están solas y que ya no hacen la cosa como ellas quieren, que tienen que someterse a la cabeza. Entonces, el punto de todo este tema de la autoridad es que estamos viendo que hay demasiados hombres dentro de la iglesia que no están ejerciendo su autoridad como sacerdotes, como hombres, como líderes de su hogar, porque usted tiene que ser el sacerdote de su hogar. Usted tiene que ser primeramente, como yo le dije, estaba en una reunión de pastores, yo le dije, ¿y de qué sirve ser el héroe de la iglesia y tu matrimonio se está perdiendo? Sí. Como pasa con muchos Tiene que pastores. dar Hay testimonio muchos en pastores casa, que en la sí. iglesia son el héroe, pero en su casa el matrimonio está... Sí. ¿Ok? Entonces, queremos hablar de eso hoy, de entender nuestros roles, nuestra autoridad, y de que podemos, en cierto modo, establecer nuestra autoridad sin tener que darle una galleta a nadie, sin tener que gritarle ni ser grosero. Porque yo soy bien libre y bien activa, pero cuando mi esposo me pone el pie y me dice, ya yo paro. Recojo el rabito, lo meto entre las patas y usted me ve como la gatica María Ramos, que tira la mano y después el tiro y me escondo. Claro, porque entiendo que me está hablando mi cabeza. Sí. O sea, pero el punto es para cada mujer entender eso, que esto va para ambos. Si tú no lo dejas a él ejercer su sacerdocio, tus hijos, tu hogar, todo va a ir mal. Pero Si sí. tú no lo dejas corregir a sus hijos, poner orden,
Tu hogar Pero no en va a amor. por más espiritual que tú te creas que tú eres, y más que tú hables en lengua, si tú le quitas a él, si tú lo castras espiritualmente, como hace el espíritu jezabélico que castra a los hombres espiritualmente, si tú haces eso, tú estás dañándote a ti misma, lo estás dañando a El él y rol estás dañando a que tus le- hijos. Wow. Pero también, Fuerte. exactamente, tiene que, el hombre, lo mismo que estaba diciendo, tiene que hacerlo en amor. Porque hay hombres Exacto. que también se pasan, ¿entiendes? Sí, Creen claro. que como son Ujú. la autoridad. Y a mí me quiero leer este versículo en Primera de Pedro 3:7 que dice: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ujú. Ay, Dios, Ay, lo dijo. Dios Ajá. mío. O sea, que un hombre grosero y rudo con su esposa, sus oraciones, ahí está mal. Sí, ora. Sí, ora. Bueno, Sí ora, hay- exactamente. hay- Y si- mira, No, siga. ¿no? Y si ora, entonces Hay y algo, llega. algo muy importante, Sí. muy importante. Y es que, vuelvo y repito, el día de hoy, yo lo he visto en la iglesia, Sí. en el cristianismo, y en muchos lados sucede. Primero que todo, el hombre no sabe hablar, no sabe Santo. dirigirse a su esposa. Santo. Es una verdad, ¿sí? Ujú. Después de que uno se da cuenta que la iglesia está enferma, porque la iglesia está totalmente enferma. Y no está enferma por la mujer, le voy a decir, porque hay muchos que le echan la culpa a la mujer. No está enferma por la mujer, está enferma por los hombres. Primero que todo porque los hombres no han tomado el Su puesto que les liderazgo, corresponde, El rol como ese bien. no han tomado el liderazgo. Yes. Segundo. Tercero, si no son capaces de como dice la Biblia, de controlar, de manejar su casa, Ujú. ¿cómo va a pretender manejar lo que no es su casa? Sí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dios ha hablado y sigue hablando por medio de la palabra. La palabra es clara. Yes. Dice lo que mi hermana Lourdes leyó, que debemos cuidarla como vaso más frágil. Ujú. Y nosotros no cuidamos a nuestra mujer como vaso más frágil. Tratamos de cuidarla como un vaso sencillo, un vaso ordinario. Porque verdad que algo que a mí me impacta es cuando nosotros acabamos de conocer a nuestra esposa, es súper rico, maravilloso. Sí, ¿verdad? Pero pasa el Nos tiempo, allantan. pasa el tiempo Y y se ya acabó la, todo el ya la vemos, romanticismo. ya la vemos de otra manera, ya la vemos de otra manera. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo digo que primero que todo hay que retroalimentarse primero que todo uno Ujú. y después alimentarse como pareja. Sí. Yo le decía a mi esposa, dediquémonos tiempo nosotros también. Sí, muy importante. Es Hay que dedicarse hacerlo, tiempo. Importante. Y yo le doy gracias a Dios que nosotros estamos solos y nosotros nos dedicamos mucho tiempo, ¿verdad que sí? Nosotros compartimos mucho, cenamos, nos vemos una película, hablamos, Sí. reímos, oramos, porque esa es la manera en que Dios nos ayuda Y nos une. y nos une Sí. cada día más, porque entre más estamos orando, el Señor nos ha unido mucho más. Y ya el enemigo no puede en Ya no contra de puede. nosotros, no puede. Al principio fue duro, fue un proceso, porque orar juntos no es fácil. Muy fácil. ¿Sí? Y más cuando, porque es que yo he escuchado, y a veces nosotros lo hicimos sin intención de herirnos, hacíamos una oración como manipuladora, Tirando tirando puya. piedritas. Señor, Señor, te pido que cámbiala, Señor- quítale ese mal genio, que Mira, no voy me al grite. frente, señor. Entonces se hacía una oración manipuladora, entonces lo que resultaba era peleando. Sí. ¿Sí? Entonces hay que cambiar, ¿verdad? Hay que cambiar la perspectiva. Ujú. Hay que cambiar la perspectiva. Esa fue la mujer que Dios nos dio para el resto de nuestras vidas. Y ese fue el hombre que Dios le dio a la mujer para el resto de sus días. Sí. Entonces, ¿por qué tenemos? Miren, tu enemigo no es el que duerme contigo. No. Al contrario. Yo te voy a decir, él de una u otra manera, tú te enojas con él, con ella, y a los 5 minutos ya están felices. Amén. En serio que sí. Pero muchas veces nosotros escogemos a quien no debemos escoger. ¿Por qué? Porque mi pareja, yo a mi esposa no la dejo por nada, en ningún aspecto. Yo cuando se trata de oración, oramos los dos, hablamos los dos, reímos los dos y hacemos las cosas los dos porque a mí me gusta. Pero hoy en día en la iglesia está sucediendo eso también. Ujú. Y vamos a apartar lo secular Sí. y vamos a meternos en la iglesia. Sí. Pero la iglesia está más dañada que la gente de afuera. Eso es así. Eso Vea, es yo así. conozco Es increíble. gente de afuera Tiene mejores matrimonios. que tiene Sí, mejores sí. matrimonios, Más Yes. respeto. más felices que la misma gente De de la la iglesia. iglesia. Le voy a decir por qué y yo ya
yo ya lo dije en ciertos tips que di cuando hablé. Primero de todo porque se hacen oraciones manipuladoras. Segundo, porque el hombre manipula la palabra a su antojo, y eso es lo que pasaba en la antigüedad. Por eso es que el hombre empezó a maltratar a la mujer, a creer que era su esclava en todos los ámbitos, esclava sexual, esclava en su casa, esclava en todo lugar. Entonces, ¿qué pasó? A medida que había más libertades, entonces la mujer se dio cuenta que podía utilizar las herramientas que se le estaban brindando. ¿Para qué? Para hacer valer Sí, sus derechos. derechos. Ajá. Claro. Y hoy en día los hicieron valer, gloria a Dios, pero ya se llevaron al extremo. Claro, por ¿Se eso entiende? tenemos el feminismo hoy en día. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está feminismo pasando? Y eso no es de Dios, eso es del enemigo, Del eso es de enemigo, Satanás. claro, claro. Son mujeres controladoras, Claro. manipuladoras, que se creen que son mejores que los hombres y que pueden más que los hombres. Dicen arriba a la mujer y abajo los hombres. Exacto. O sea, Está malo, distorsionando el rol. Entonces se distorsionó totalmente la palabra. Y bueno, René, es normal, la palabra lo dice, van a suceder cosas tremendas, pero ¿cuál es el punto en esto? Que nosotros, como ministros de Dios, como siervos de Dios, apartemos el ministerio, apartemos ministros, apartemos pastores, somos hijos de Dios, servidores de Cristo desde que lo conocimos. Hombre, nosotros deberíamos hacer un cambio. ¿Por qué? Porque si la gente en la iglesia nos ve y ve en nosotros que la palabra de Dios en nuestra vida no está funcionando, entonces ellos van a decir, guau, y está haciendo esto, está haciendo lo otro. Exacto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sí. Nosotros no podemos manipular la palabra, primero que todo. Segundo, la palabra es clara y concisa. Amad a vuestras mujeres como a coherederas de la ¿qué? De la gracia. De la gracia. Cuidándola, tratándola, Carmen, como a vaso más frágil. Frágil. Pero no se está haciendo eso. Entonces la mujer, miren, yo le voy a decir una cosa. Si la mujer, usted no la maltrata, varones que les estoy hablando, la mujer nunca va a pelear con usted. No. Pero si usted la maltrata, usted le levanta la voz, La usted humilla. hace la Dice humilla, palabras fuertes. sea no lo va como a sea, respetar. se le va a levantar. No lo vas a respetar. Y yo lo he experimentado con mi esposa. Claro. Yo a veces le hablo fuerte y ay Dios. Es que hierro con hierro. Y al Se rato, agudiza. Como dice la Biblia. ella mujer no me quiere hablar. Claro. ¿Sí? Entonces, y mucho menos en otras cosas. Lógico. ¿Cómo ella dirá? ¿Sí? Entonces, yo tengo un dicho, y somos adultos, y si hay niños, tapen los ojos. Lo que el hombre quiere en la noche, Se lo gana en el día. Sí, señor. Exactamente. porque mucha gente, muchos hombres pretenden que su esposa tenga intimidad con él después de que todo el día o toda la semana La maltrató, le habló feo. Sí. Entonces viene la Olvídese. noche, se hizo Usted la quiere derecho. obligar, dice que no, porque es mi derecho. Usted no No, tiene ya eso ningún es derecho. violación. Usted no Olvídate tiene de eso. ningún derecho, olvídese, porque la mujer también toma decisiones sobre su cuerpo, si quiere o no quiere, y nosotros no podemos obligarla. Así Porque es. también se manipula la palabra en esos aspectos. Así es. A Así ver, es. René, yo no lo he escuchado. No, yo pienso, yo estoy de acuerdo, pero sí también pienso que debe ser un trabajo mutuo. Claro. Tanto el hombre como la mujer, ambos tienen que ceder, tienen que buscar la palabra del Señor, Sí. porque así como la pastora nos contaba, ella viene pues de una trayectoria bastante difícil. Así también hay muchas mujeres con el mismo tema, que vienen maltratadas, abusadas, vienen dolidas, vienen con tantas cargas, con tantos problemas. Entonces llegan a un matrimonio y cuando el hombre trata de decir cualquier cosa, ya, ahí le Le cae saca la arriba. suya. Entonces, pues está bien, el hombre podrá tratar de levantar las manos y gloria a Dios, Señor, ayúdame como tú puedas, vamos a hacer esto en el orden tuyo. Pero esa mujer tiene que ser libre, o sea, hay que ayudarla, Sí. hay que buscar la Cada forma de quien- sanarla. hay que ponerle su parte. Entonces tiene que ser de parte y parte. Entonces, También. Sí. sí, tiene que ser de parte y Bueno, parte. ese es el tema. Ahí vamos ya al centro de este tema. Ajá. El asunto es el siguiente, que muchas veces sufrimos de un mal que se llama la hipocresía, porque nosotros no queremos abrirnos y pedir ayuda. Preferimos dejar las cosas así y no hacer lo que se tiene que hacer. Ujú. Si tú como esposo ves que tu esposa es controladora, manipuladora,
que tú tienes que delegar tus derechos, tu autoridad para no pelear con ella, hay un problema serio. Eso no se puede dejar así. Y el problema del cuerpo de Cristo es esto. Yo por no pelear con ella, yo mejor no. No. Vamos a ver qué es lo que pasa contigo. Hay que ir a la Tú raíz. tienes un problema. ¿Cuál es la Claro. raíz de esta rabia, de Sí. esta ira, de este descontrol que tú tienes? claro, ¿de dónde ¿Por qué viene? tú me maltratas Sí. así? O sea, entonces el hombre, porque la amo, pues yo no quiero tener problemas con ella. Entonces es peor, porque es un monstruo que está creciendo Sí, día a sí. día, Ujú. que tus hijos y tus hijas lo están viendo y mañana van a tener tus hijos y tus hijas la misma actitud. Tienes que entender que como líder de cabeza, como el líder de familia, tú no puedes ser pasivo en ciertas cosas. Tú no te puedes sentar ahí, bueno, para yo no pelear con ella, que ella haga lo que ella quiera. O sea, porque estamos viendo mujeres terribles, mujeres que sacan a su esposo de las iglesias, Dominante. de que ven que el hombre Sí. se está metiendo con Dios, empiezan a manipular, empiezan a tirar sátira y lo sacan de la iglesia. Sí, señor. No lo dejan avanzar, ellas mismas lo están castrando. Estamos viendo una sociedad donde las mujeres, la mayoría del 90% de las mujeres son controladas por este espíritu de Jezabel. Pero también Claro. hombres como Acab, que no tienen... Y yo, exacto, tenemos Es este ejemplo increíble. de esta pareja del Antiguo Testamento, el rey Acab y la reina Jezabel, que acá se le metía en la falda a Jezabel y lloraba como un niño, y Jezabel era la que hacía. Y ese espíritu ha permeado nuestra sociedad, donde las mujeres son Jezabel, ellas mandan, ordenan, y el hombre mete rabo debajo de la falda. Sí, no tiene Porque autoridad no tiene ninguna. autoridad, porque el hombre ha entendido que autoridad es meterle un puño a una mujer. No se trata de eso. La autoridad es tú tomar tu lugar, ser el líder de tu casa, ¿ok? No permitir que sea tu mujer la que lo haga todo, sino tú hacer lo que a ti te corresponde. Esa es la autoridad. Los maridos deben de influir a su esposa y a su familia de acuerdo con la enseñanza bíblica. Deben ejemplificar con su voz, sus acciones, los atributos que dan gloria a Dios y que le dan valor a su cónyuge y a su familia. Amén. ¿Qué significa eso? Que el hombre debe demostrar valentía, que debe tomar acción, el mando y el control de las decisiones, amén, y de las situaciones en conjuntamente con su esposa. No, hazlo tú, decide tú. No, vamos a comer donde tú quieras. No, vamos a decidir. Tiene que tomar el control y el mando de sus situaciones, ¿ok? Tiene que hacerlo. No puede permitir que su mujer se le vaya por encima. En amor, tiene que hablarle y tiene que decir, mi amor, mira, cógelo suave porque tú te me estás yendo por encima. No me estás dejando ejercer mi rol de sacerdote. Pero si el hombre no busca de Dios, si el hombre no intimida con Dios, ¿con qué autoridad puede él ejercer autoridad en su Pastor, casa? Vamos a ver la otra parte también de lo que yo dije, porque está la parte también en la que el hombre ha vivido en un núcleo familiar donde ha sido abusado, donde Dominado, una madre dominante. Lo único que ha visto es un padre que golpea, que bebe mucho, que maltrata a sus hijos, que maltrata a su esposa. Entonces se cría en un círculo que lo único que aprende es eso. Y cuando llega... Ser agresivo. Claro, entonces Agresivo. cuando llega la adultez, cuando se casa, aunque se tope con una mujer, que esa mujer sea sumisa, sea tranquila, lo único que él sabe hacer es abusar y golpear. Por eso vamos gritar. a la iglesia a sanar, Amén. a ser libre. Porque ¿para qué venimos a la iglesia? Vuelvo y repito, si vamos a seguir en las mismas sinvergüenzades. Yeah. Si vamos a venir con todo lo que... A la iglesia venimos tal y como somos. Pero en el camino el Señor A nos lo va a que me reparar. refiero es que una persona que no sabe amar, o sea, que no ha aprendido a amar, No, claro, no puede dar amor. amor. No, No, jamás. ok. Miren esto, dos formas muy específicas en que un esposo influye en su hogar. Y es a través de su provisión y de su De la protección. protección. Amén. Tu esposa tiene que sentirse protegida. Tú tienes que ser ese león que sale a defenderla. Yeah. Y de igual modo, tú tienes que ser ese hombre que le suple a tu esposa. Gloria a Dios. Porque el problema de hoy en día es el siguiente, que las mujeres como trabajan y ganan muchas veces más dinero, se siente que están por encima. Ahí Yo tengo el poder. ahí es el problema. No, aquí vamos a trabajar los dos, porque no es verdad que tú me vas a mantener a mí ahora, para después tú decirme a mí que tú eres la que está supliendo y la que me está manteniendo a mí. Ve como muchas veces nosotros delegamos los roles. Entonces después viene la mujer
a querer mandar porque ella es la que está trayendo el sustento. Y No, son cositas que dañan. Y bíblicamente es un mandato de parte del Señor que el hombre tiene que proveer. Si vemos en 1 de Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ujú, ujú. Oh, sí. Mira, el hombre tiene que tener el carácter y la valentía para proteger a su mujer, y esto no se trata de violencia. Porque hoy vemos muchos hombres que han perdido su masculinidad. Yeah. Es increíble. Es increíble, increíble. Le tienen miedo a las mujeres, ¿ok? Se han vuelto afeminados. Se han vuelto afeminados. Y hay que sacar eso de nuestras vidas. Hay que sacar eso de nuestras vidas. Como hombre tienes que tomar tu lugar. Tienes que tomar tu lugar ¿dónde? Amén. En la provisión, en la protección. Como papá. ¿Qué es eso que tú no puedes corregir a tus hijos porque ella se pone brava? Dale 2 pecos a ella y al niño, no, mentira. Ay, cuidado. Eso es un chiste, eso es un chiste. Dios santo. Eso es un chiste, a ver, porque está muy serio. Es como por ahí alguien que le van a dejar una semana sin comida. ¡Ay, santo Dios! Ay, Dios. ¿Cómo es posible eso? Que como papá tú no puedas corregir a tus hijos porque a ella no le gusta. Ese es el primer tema que ustedes tienen que planchar. Cuando yo le hablo al niño, tú no vas a venir a decirle lo contrario. Porque ahí empieza, ahí empieza el problema de la autoridad. Claro. Entonces ya el niño, tú no tienes autoridad sobre el niño, porque si tú le das un chancletazo, un decir, una disciplina, ella viene y lo abraza. Tienes que ordenar eso. El cuidado de los hijos, la disciplina de los hijos. ¿Ok? Lo segundo es la gritería. Si ella es gritona, tú tienes que resolver ese asunto, porque no pueden seguir así. El problema de la provisión, tú tienes que proveer para tu casa. Tú tienes que ser ese hombre que provee. ¿Por qué? Porque si tú no le provees a ella entonces cree que ella es la jefe, que ella es la cabeza. Y tú tienes que ser el líder espiritual de tu casa. Si tú no lo eres, ¿cómo tú pretendes que ella se va a someter a ti? Y eso te llama el Señor a cuenta. ¿A cuenta? Eso es- ¿Por qué hoy en día hay tantas pastoras? ¿Por qué? Porque han ordenado muchas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hay tantas pastoras pastoreando sola? Ay, Dios. ¿Sabe por qué? Porque la cabeza, el sacerdocio no quiere. Bueno, lo que pasa, El hombre no quiere tomar su lugar. Vamos a mirar un puntico porque ya se Se nos nos ha está pasado el haciendo Se la nos tiempo. ha pasado el- Uy, se fue el Y tiempo yo rápido. quiero que de pronto este tema siga más adelante. Pero puede ser, lo que tú dices es verdad. Yo no voy a discutir Por la eso. falta de hombre en autoridad. Pero, mire, yo no quiero que me malinterpreten lo que voy a decir. Porque no soy de esa clase de personas, yo no soy de esa clase de pastores. Pero yo le decía un día a mi esposa, le decía, yo no me hallo, Neilot Jaramillo, yo no me hallo yendo a una iglesia donde mi pastor sea la pastora y donde yo tenga un problema, donde yo tenga que acudir donde ella y comentarle mis más íntimas cosas. Ay, santo. Le soy sincero, no me hallo. Entonces, yo no estoy en contra del pastoral a la mujer, nunca lo he estado, porque ahí está mi esposa y es testiga de eso. Pero lo que yo estoy en contra es de que la mujer tome el liderazgo y la rienda el 100%, donde hay que dar consejería a hombres y hay que dar consejería a las mujeres. Yo no le doy consejería a las mujeres ni loco. Mi esposa es la que hace eso. Y yo trato de darle a los hombres, no se acercan, pero el problema es de ellos. ¿Sí me entienden? Pero ese es mi rol. ¿Sí me entiende? Cuando queremos que están los dos, estamos los dos. Amén. Pero ese es el problema, lo mismo un pastor solo. ¿Sí? Dice la palabra que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Yo sé que me van a tirar piedra, me van a decir todo, pero hagamos las cosas en orden, en el orden establecido de Amén. Dios. ¿Cómo debe Porque ser? tarde o temprano Dios nos va a llamar a cuentas. Sí. Amén. Señor, yo prediqué. Señor, yo hice, pero lo hiciste en el desorden. Tú no lo hiciste en el orden establecido por mí. Vuelvo y digo, no tengo nada en contra de las mujeres que prediquen, porque yo conozco muchas mujeres que son las que predican y el esposo está ahí. ¿Sí me entiende? Pero tienen una cabeza, tienen una cobertura. Amén. A eso es lo que yo voy, con respeto
y todas las cosas, pero tenemos que seguir adelante. Amén, Tenemos amén. que seguir adelante, la palabra se tiene que predicar, Aleluya. la palabra se tiene que llevar, y hombres que nos están escuchando, tomen su rol de la mejor manera. Exactamente. No a eso sea, vamos. no sea cola, sea cabeza, Ujú. porque la cola huele feo. En serio que sí, la cola huele feo. Tenemos que hacer las cosas bien delante Amén, del amén, Señor, amén. porque si no lo hacemos bien, tarde o temprano el Señor nos va a llamar a cuenta. Y le voy a decir una cosa, ¿a quién llama el Señor a cuenta? A la cabeza. A la A la cabeza. Tenemos. Si tú no tienes cabeza, ¿a quién va a llamar a cuentas? Hay que tener mucho cuidado. Sí. Hay que tener mucho cuidado, iglesia. Amén. Antes de cerrar, no tenemos que dejar claro establecido esto. Si en tu matrimonio hay un problema en el cual este problema te impide que tú seas la cabeza, necesitan consejería. Tú no puedes continuar, no, que yo por no pelear con ella, yo lo dejo así, no, que si ella no quiere ir a la iglesia, yo no voy, no, que si ella no quiere hacer esto, yo no lo hago, no, que si ella no quiere viajar, yo tampoco viajo. Tienes que cortar todo eso, porque todo eso lo que le está dando pies a que un monstruo mayor crezca. Se levante, Tú claro. tienes que tomar tu lugar, y tu lugar empieza siendo el protector y el proveedor de tu casa. Amén. A ti se te llamó a proveer, a ti se te llamó a cuidar tu hogar, a ti se te llamó a disciplinar tus hijos, a ti se te llamó a darle identidad a tus hijos, a ti se te llamó a ser un sacerdote, el líder espiritual de tu casa. Si tú no puedes Aleluya. ser el líder espiritual Así de es. tu casa, ¿cómo tú pretendes ser el líder espiritual de una iglesia? ¿Cómo tú pretendes arreglar la vida de los demás si tú no puedes arreglar la fiera que tú tienes en tu casa? Ay, Amén. Entonces eso es lo que queremos destacar, que tenemos que ser cabeza y no cola, que tenemos que estar en los lugares que el Señor nos puso, porque si no estamos en el lugar que el Señor nos puso, todo se nos va a derrumbar. Y Así por es. eso los hogares se están derrumbando, por eso los hijos hoy están perdidos en la marihuana, en la droga, los hijos están en la homosexualidad, estamos viendo una catástrofe en el ámbito juvenil. ¿Por qué? Porque los hombres no están tomando la autoridad de su casa, porque mujeres están criando hijos sola y las mujeres no están para criar a sus hijos solas. Los hijos necesitan la identidad de un hombre, necesitan una autoridad. Así que Carmen, apúrate y casate, hombre, porque los hijos, ¡Amén! los hijos necesitan esa autoridad. Si tú tienes conflictos matrimoniales donde tú no ves que tu autoridad está restablecida, necesita consejería, necesita ayuda, pero Aviso arregla clasificado. esa situación. Levántate en Cristo. Yo estoy segura que si los hombres se levantaran en ayuno, en oración, en clamor, ejercieran la autoridad, el Señor les va a dar la directriz de todo lo que esté en desorden en su casa y ellos lo van a poder Amén. arreglar. Amén. Bien real, Aleluya. bien real, ¿verdad? y sobre todo lo importante es que esté Dios ahí. Amén. Amén. Si Cristo Dios no es el es el centro, Amén. no hay Amén. nada. Sí, señor. Bueno, ¿Más no, comentarios? ¿Más comentarios? no, ya aunque me Ah. escribieron que sigamos, no podemos, No hay que podemos. cerrar. Hay que ser Tenemos muy otra puntuales. clase con la iglesia, Sanidad del Alma en Tenemos breve. más compromisos. Tenemos más compromiso, así que esperamos en el Señor que el tema le haya sido de mucha bendición y que si usted tiene un problema en esa área, usted busque ayuda. Llame a la No policía. continúe, no, no continúe dejando que su esposa le dé con la escoba, con el mapo, con las almohadas. Ese día le hace la sopa salada. Ay, Dios. Pida ayuda en el nombre de Amén, Jesús. Jesús. Vamos. Bendiciones. Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos. Dios le bendiga. Ay, Dios.